Damos comienzo a la ponencia de hoy del primer Congreso Virtual de Educación y TICS del Uruguay. Va a estar con nosotros, ya está con nosotros, el licenciado respecto al uso de las WebQuest en el proceso de aprendizaje en la licenciatura en enfermería. Dejamos paso a que el licenciado nos deleite con su ponencia. Okay. Bien, buenas tardes. Bueno, mi nombre, ya lo acaban de mencionar, César Jerónimo López Camacho, y voy a presentar mi ponencia, que es una parte de la experiencia que nosotros hemos tenido en la modalidad a distancia de la licenciatura en enfermería en la Universidad Michoacana, San Nicolás de Hidalgo, que estamos en México, en provincia, en Michoacán, el estado de Michoacán, donde se pretende incursionar o se está incursionando a esta a la distancia, etcétera, y que también lo podemos utilizar en nuestra educación presencial. Entonces, de los elementos de los que vamos a hablar, es por un lado las tecnologías de la información y la comunicación, el modelo de educación a distancia, donde nosotros estamos ubicados, dónde se va a llevar a cabo. Esto es el entorno de aprendizaje, los entornos virtuales de aprendizaje, que nos llevan a un diseño instruccional, el cual es importante para poder llevarlo a cabo. Y a partir de todo esto, la elección, ¿por qué? El uso de la WebQuest para el proceso de aprendizaje en la licenciatura en enfermería en la modalidad a distancia. Ahí está, muy bien. Bien, entonces decíamos como introducción que vamos a manejar las tecnologías de la información y la comunicación, el medio a través del cual nos vamos a mover en un modelo de educación a distancia, que es el que se está pretendiendo o se está fortaleciendo en nuestra universidad a partir del entorno virtual, con el uso del diseño instruccional como parte importante del proceso, donde va a estar inmersa la WebQuest que nosotros utilizamos de manera inicial. Bien, decíamos entonces, en la licenciatura de enfermería de la Universidad Michoacana se está llevando a cabo este proceso de cambios, fortalezas, mejoras en los modelos educativos, y uno de ellos es el que está, digamos, revolucionando, que es el de educación a distancia. La siguiente, por favor. Bien, el contexto. Bueno, ¿dónde nos ubicamos? Nosotros somos una universidad que está en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ubicado en el estado de Michoacán, de México, como decíamos, donde es importante estos modelos educativos que se persiguen. Históricamente, la Universidad Michoacana es una universidad 100% presencial. Sin embargo, las necesidades actuales se han visto que no nada más en ella, sino en todo el país en general, es necesario aumentar los límites de acceso. Hay mucha gente que no puede ir a la universidad, que sigue estudiando. Entonces, de ahí que se aumenten estos límites de acceso para acceder al conocimiento, donde es muy importante para llevarlo a cabo ese trabajo colaborativo. Finalmente, el proceso de educación a distancia nos marca que el trabajo colaborativo es muy importante para llevar a cabo el proceso. No son procesos individuales, son procesos que pertenecen a un grupo, y así, más que nada, se logra también el trabajo autónomo,
dado que no están yendo presencialmente a tomar clases, sin embargo está generado ese ambiente de aprendizaje donde de manera principal el estudiante participa en forma autónoma. Él lleva su ritmo, él lleva su orden de trabajo, y entonces él decide y además es responsable de su actividad académica, educativa. Para llevarlo a cabo, este proceso educativo en la modalidad a distancia se requieren de ciertas herramientas tecnológicas, entendiendo que estas herramientas tecnológicas son el medio para lograrlo, pero no se logra un fundamento teórico pedagógico y no se pueden lograr los objetivos esperados. Esto es, la herramienta tecnológica por sí mismo, que a veces se vuelve moda, no lo logra por muy sofisticado que sea el equipo. Si no tiene un fundamento teórico pedagógico, pues es imposible que por él lo logre. Por lo tanto, se requiere modificar los ambientes de aprendizaje a partir de estas tecnologías, donde todos los participantes van a cambiar su rol. El docente ya no es el conferencista, él participa dentro del grupo, él es trabajo, y bueno, entonces se modifican estos métodos tanto de enseñanza como de aprendizaje, siempre mediado por las TIC, las uso de las tecnologías de la información y comunicación, y finalmente el docente se vuelve un mediador pedagógico. A veces, y muchas de las ocasiones, le tenemos miedo a entrar a este tipo de modelo, porque finalmente los docentes actuales, en su mayoría, si no es que ya empezaron a ver, todos somos migrantes digitales, y hay una gran dificultad o un gran miedo que se tiene a incursionar en este tipo de modelos. Sin embargo, aunque el joven estudiante que ya se ha vuelto un nativo digital conoce más de tecnologías, la importancia radica en que esas tecnologías que sabe el docente con el estudiante que tal vez sepa utilizar un poquito más estas herramientas, pero que no por ello las usa para el proceso educativo. Muchas veces se utiliza solamente para situaciones sociales y no tanto para ir a un espacio físico, esos límites espaciotemporales. Y este modelo de educación a distancia, que es proporcionado al alumno, el cambio en el rol del estudiante, el rol del tutor y bueno, el equipo de apoyo que esté funcionando. Esto es, el proceso educativo lo llevan a cabo estudiante, docente, parte administrativa, en su parte tecnológica, y también la parte de la autoridad universitaria, escolar, dependiendo del nivel de que se trate. Y bueno, la Universidad Michoacana, decíamos, incursiona en estos modelos. No somos el primero que tiene la universidad, sin embargo, hemos tratado de trabajar en este modelo para irlo perfeccionando y estar todos hablando el mismo idioma, al menos en nuestra universidad. Algunos hacemos unas cosas, algunos hacemos otras. Sin embargo, debemos de uniformar esta actividad. Todos debemos de trabajar sobre lo mismo, y este modelo nos permite ir generando esos ambientes de aprendizaje que sean idóneos. No significa que uno sea más que otro, pero sí es importante que aquel ambiente de aprendizaje investigando, sino que ir llegando a un proceso, los resultados que nosotros deseamos en cualquier ámbito donde estemos desarrollando. En este caso nosotros, en licenciatura en enfermería. Cabe destacar que entonces el trabajo lo realizamos entre dos personas, ya la coordinación, una persona encargada de la parte disciplinar y yo que estoy encargado más de la parte tecnológica. Es un trabajo entre los dos para llevar a cabo todo el proceso y a buen camino estos resultados. Vemos que las herramientas que han dado desde la experiencia de la propia disciplina ha llevado. La otra parte importante son el ambiente de aprendizaje, el entorno virtual. Este entorno virtual, los entornos virtuales de aprendizaje nos van a servir para que las tecnologías de la información y comunicación nos logren esa presencia dentro del proceso educativo. Y lo primero que necesitamos antes de llevar a cabo cualquier modelo nuevo
es, pues, en este caso, la alfabetización digital. Muchos de los docentes que desean participar no tienen todas esas competencias tecnológicas necesarias requeridas para trabajar en este modelo. Sin embargo, son docentes de la misma universidad. No hay, llamémosle, el presupuesto para docentes exclusivos. Esencial son los que participan en este modelo. Por lo tanto, se definió llevar a cabo procesos de preparación a estos docentes en el modelo de educación a distancia en estos entornos virtuales que cumplan sobre todo los objetivos curriculares. Ellos son que no se divague en los resultados que se desean. Conformado en 3 dimensiones. La primera de ellas nos habla del conocimiento y el uso instrumental de aplicaciones informáticas. Como mencionaba, al no ser docentes originalmente para este tipo de modelo, se ha preparado a estos docentes en el conocimiento y el uso de estas herramientas, aplicaciones informáticas. Por otro lado, la adquisición de habilidades cognitivas para el manejo de la información. Necesitamos conocer, saber qué tipo de información es la que nosotros vamos a manejar. No puede ser cualquier información. En Internet sabemos que podemos encontrar mucha información de la cual alguna es importante, pero otra no lo es. Tienen sus fundamentos algunas, las otras son subidas sin un previo comité que la revise. Entonces aquí es la importancia de desarrollar estas habilidades para el manejo de la información. Y bueno, la tercera dimensión en los entornos virtuales es el desarrollo de una actitud crítica y reflexiva. Es importante que no pensemos que el uso de este tipo de modelos, por ahí mencionamos, sea la versión light del modelo presencial. No, al contrario, tiene tantas características que puede superar por mucho al modelo de educación presencial. También tenemos entonces que, además del entorno virtual de aprendizaje como tal, ¿cómo lo vamos a implementar? ¿Cuáles son los elementos que lo conforman para su implementación? Y entre ellos tenemos, primero, el desarrollo de objetos de aprendizaje, la implementación de las clases virtuales, la tutoría virtual y los diseños instruccionales. Estos elementos son los que nosotros consideramos necesarios para poder implementar el entorno virtual de aprendizaje. Dentro del entorno virtual es importante la clase virtual, el tutor que lo va a... Sobre todo para estas prácticas de aprendizaje que nosotros requerimos, necesitamos desarrollar estos objetos. Estos objetos de aprendizaje pueden ser tan simples como una lectura, una presentación, o más complejos, un video. Nosotros estamos hablando y pusimos en marcha la WebQuest, que consideramos que contenía los elementos necesarios para poder llevar a cabo el proceso educativo, así como los elementos de evaluación que él mismo los conforma y, sobre todo, que no se salgan de ese diseño curricular que ya se tiene. Entonces vamos a mencionar un poquito lo que es la WebQuest. Si me pueden presentar la diapositiva de la WebQuest, por favor. Está un poquito más adelante. Más adelante, la educación a distancia, mencionábamos un poquito cuál es el material que se utiliza, los roles de los participantes, el entorno virtual, lo mencionábamos, qué dimensiones la conforman, qué elementos para su implementación, y aquí hablamos del objeto de aprendizaje, la WebQuest, que es la que mencionamos ahora, y decimos entonces que esta WebQuest como concepto es una herramienta que parte de una metodología que consiste en una investigación guiada. ¿Sí? Sus elementos principales son recursos de Internet y promueve actividades, habilidades cognitivas, trabajo colaborativo con los estudiantes para poder hacer una evaluación. Esto nos obliga a desarrollar competencias tecnológicas, sobre todo en el sentido de saber seleccionar y recuperar la información importante de lugares, de distintos lugares, de saber discriminar y, bueno, de esta manera evitar que sea una navegación muy simplista y sin un rumbo determinado, sino sabiendo hacia dónde vamos. La WebQuest
consta de estos elementos para poderlo llevar a cabo de esta manera. Siguiente, por favor. Bien, entonces, decíamos, potencian el pensamiento crítico, la creatividad y la toma de decisiones, sobre todo muy importante la creatividad. Dejamos que el estudiante sea capaz de desarrollar sus propias actividades y, bueno, contribuye a desarrollar distintos tipos de capacidades a los alumnos y transformarlas en conocimientos. ¿Cómo se estructura esta WebQuest? Y de ahí su importancia. Tiene 5 partes 5 partes que lo conforman y que cada una tiene una situación muy particular. La introducción, que como su nombre nos lo indica, nos lleva hacia qué vamos a ver, qué tema se va a tratar, qué actividad vamos a realizar dentro de estas tareas que vamos a hacer. Propiamente la tarea, en el segundo elemento. Ahí nos indica qué es lo que vamos a hacer. En el proceso vamos a ver entonces cómo lo vamos a realizar. Una serie de pasos, una serie de sugerencias y de recursos sobre todo de Internet que nosotros vamos a utilizar y algunos recursos que pueden quedar abiertos para que sean utilizados, sean investigados y sean concretados dentro de la misma. Un proceso de evaluación, sobre todo en estos modelos, que además nosotros que utilizamos un modelo basado en competencias, pues nos habla de una evaluación como un proceso de valoración durante todo el proceso. De ahí que esta evaluación, que es durante todo el proceso, nos lo podemos llevar a cabo a partir del uso de rúbricas, listas de cotejo, listas de valoración, inclusive el examen como proceso de autoevaluación sobre todo, para poder llegar a un resultado, que es lo que nosotros queremos, y poder generar conclusiones. Al ver todos estos elementos que conforman la WebQuest, fue que definimos que pudiera ser una herramienta importante para el desarrollo de las actividades en el modelo de educación a distancia. No es obligatorio, se pone como propuesta, los docentes participantes lo analizan y ven si es factible o no lo es factible, pero la licenciatura en enfermería es una de las licenciaturas que se permite, pues sobre todo en enfoque basado en procesos, casos, etcétera. Este tipo de herramientas pudiéramos llamar que es idónea. Sin embargo, hemos tenido el contra al momento de hablar de que la licenciatura en enfermería no puede ser una licenciatura que se lleve 100% de manera virtual. Por esa parte del campo clínico debe de ser presencial con las personas en el hospital, en la clínica, no puede quedar como nada más a distancia. Pero sí los procesos que se ven allá pueden ser llevados como resultados a partir de este tipo de tareas como es la WebQuest. La siguiente, por favor. Y bueno, esta pasamos a la siguiente. Bien. La experiencia que nos ha dejado entonces esta actividad, primero que nos ha fortalecido en el desarrollo de las competencias tecnológicas. Tanto el docente participante como el estudiante desarrolla sus propias competencias necesarias, ya sea para la práctica docente o para su proceso de aprendizaje, que en este caso va más hacia el proceso de aprendizaje. Sin embargo, también el docente que al inicio no quería participar ve fortalecidas estas competencias y sabe desarrollar mejor su actividad, sobre todo porque se observa que para poder trabajar en este tipo de modelo no se requieren ser ingenieros. Esta actividad no es propia de las áreas tecnológicas. Este modelo, sobre todo con la implementación de esta WebQuest, no requiere de conocimientos superiores de tecnologías. Son competencias tecnológicas necesarias para llevarlo a cabo, pero no de otro orden, que irían por llevado a cabo. Es la Moodle, que es bueno, creo que la más común, inclusive la estamos utilizando aquí en el Congreso, que nos da para hacer muchas cosas, entre ellas poder implementar, en este caso, nuestra WebQuest, donde para su implementación se definió, en esa parte sí, desarrollar una plantilla que cuenta con los 5 elementos que mencionábamos
anteriormente cómo se estructura la WebQuest, las actividades y subirlas a esta plantilla para montarla después en la plataforma, crear el estudio de casos, un enfoque basado en problemas, y con ello se asegura que se desarrollan esas competencias profesionales necesarias para el licenciado en enfermería. Y bueno, esta WebQuest se ha visto, sobre todo en los participantes, que es una herramienta que la podemos utilizar no nada más en el modelo a distancia, también se ha llevado al modelo presencial, puesto que nos sirve como herramienta complementaria a nuestras actividades. Como decíamos en un principio, todas esas actividades que nosotros definimos de manera instruccional en el modelo a distancia, entonces esta WebQuest ha llevado un poquito más allá y no nada más en el modelo a distancia, sino también implementarlo en este modelo que nosotros también tenemos, que es el modelo presencial. La siguiente, por favor. Entonces, como conclusión, puedo mencionarles que la importancia del diseño no se trata, tal vez el nombre a veces nos dice que está yendo, pero sigue en camino, y que no nada más para estudiar, sino dentro de la vida, que también cada vez están más dentro de ellas. Y muy importante saber generar ese ambiente de aprendizaje. El ambiente de aprendizaje es tipo de educación, y si no lo podemos llevar a cabo, he ahí el éxito del programa. Y como elemento inicial, nosotros utilizamos la WebQuest. Nos ha dado resultados, pero también podemos decir que es usado por un grupo de docentes, no por todos. Sin embargo, se ha visto en la libertad de cátedra, se pueden utilizar los modelos que mejor convengan. Sin embargo, se ha visto que este modelo, este uso de esta WebQuest puede aumentar en el resto de los docentes y logra los objetivos deseados. Si no hay más, por esto es toda mi presentación. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta o algo. Estoy a su disposición. Muchas gracias.